Bienvenidos a nuestro canal. Hoy, vamos a embarcarnos en un fascinante viaje por el Antiguo Testamento. A lo largo de los próximos minutos, exploraremos cada libro y cómo sus lecciones atemporales pueden ayudarnos a entender mejor nuestro mundo hoy. Prepárense para reflexiones profundas sobre la fe, la justicia, el amor y la condición humana. Génesis. El libro de Génesis es el inicio de la historia de la humanidad y de la relación de Dios con el hombre. En él, encontramos las narrativas fundamentales que moldean la identidad del pueblo de Israel y revelan el carácter de Dios. La palabra, Génesis, significa origen, y eso es precisamente lo que este libro nos proporciona, los orígenes de todo lo que conocemos. Génesis comienza con la creación del mundo en 7 días, según se describe en Génesis 1:1-31. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La creación es un acto de amor y orden, donde Dios modela la tierra, separa la luz de las tinieblas y crea a la humanidad a su imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Génesis 1:26. Este acto establece la dignidad y el valor inherentes de cada ser humano. Después de la creación, se nos presenta el jardín del Edén, un lugar de perfecta comunión entre Dios y el hombre. Aquí, Adán y Eva experimentan una vida de inocencia e intimidad con el Creador. Sin embargo, Génesis 3 narra la tragedia de la desobediencia, donde la serpiente engaña a Eva, llevándola a comer del fruto prohibido. A partir de ese momento, el pecado entra en el mundo, trayendo separación y muerte, Romanos 5:12. Este evento es crucial para comprender la necesidad de la redención. Otro punto destacado de Génesis es la historia de Noé y el arca, Génesis 6:9. Dios, viendo la maldad del hombre, decide purificar la tierra mediante un diluvio. No obstante, encuentra en Noé a un hombre justo y le instruye construir un arca para salvar a su familia y a los animales. Después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé, simbolizado por el arco iris, prometiendo no destruir la tierra con agua nuevamente. Este pacto nos muestra la misericordia de Dios incluso ante el pecado. La narrativa continúa con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Abraham, llamado por Dios en Génesis 12, es el padre de la fe. Recibe promesas de que sería padre de una gran nación y que en su descendencia todas las naciones serían bendecidas, Génesis 12, 1-3. La fe de Abraham es puesta a prueba cuando Dios le pide que ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac, Génesis 22. Este acto de obediencia anticipa el sacrificio de Cristo, el Hijo de Dios. Isaac, hijo de Abraham, representa la continuidad de la alianza divina, y su vida refleja el compromiso de Dios con sus planes. La historia de Jacob, quien más tarde se convierte en Israel, y sus 12 tribus, revela el desarrollo de la nación que llevaría la promesa de Dios. La lucha de Jacob con el ángel en Génesis 32 resalta la perseverancia en la búsqueda de una bendición. Por último, la historia de José, vendido como esclavo por sus hermanos, ilustra la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. En Génesis 50:20, José declara: «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». Este versículo nos enseña que, incluso en las dificultades, Dios puede transformar las situaciones en bendiciones. Conexión actual. Las historias de Génesis resuenan a través de los siglos y aún tienen relevancia en nuestras vidas hoy. La narrativa de la creación nos recuerda la maravilla y la complejidad del mundo que habitamos. En tiempos de incertidumbre ambiental y moral, estamos llamados a cuidar de la creación y a vivir en armonía con ella, tal como Dios nos designó. El pecado que entró en el mundo a través de Adán y Eva sigue siendo una realidad que enfrentamos. La separación que sentimos de Dios, a menudo causada por nuestras elecciones, nos llama al arrepentimiento y a la reconciliación. Sin embargo, la historia de Noé y la alianza del arco iris nos recuerdan que la misericordia de Dios prevalece y que siempre hay un camino de regreso a Él. Las promesas hechas a Abraham nos animan a vivir con fe, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Al igual que Abraham, somos invitados a confiar en la fidelidad de Dios.
La vida de José nos enseña sobre la importancia de la perseverancia y la fe en medio de las adversidades. Cuando enfrentamos injusticias, podemos confiar en que Dios está obrando a nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo. Además, las lecciones de Génesis nos recuerdan la importancia de la familia y las relaciones. La historia de Jacob y sus interacciones con sus hijos nos enseña sobre la complejidad de las dinámicas familiares y la necesidad del perdón y la reconciliación. Hoy, en un mundo donde los lazos familiares son frecuentemente desafiados, los mensajes de Génesis nos inspiran a buscar la unidad y la paz en nuestras relaciones. Por lo tanto, al mirar el libro de Génesis, nos enfrentamos a cuestiones fundamentales sobre nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra relación con Dios. Al reflexionar sobre estas verdades, somos animados a vivir de una manera que honre a Dios y que busque la justicia y la paz en nuestras comunidades. Así, Génesis nos llama a un compromiso renovado con nuestra fe en un mundo que necesita desesperadamente la luz de Cristo. Éxodo. Éxodo es un libro fundamental que narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y la formación de su identidad como nación escogida por Dios. El nombre, Éxodo, significa salida, reflejando la travesía del pueblo en busca de la libertad y de la promesa de Dios. Al inicio del libro, vemos la opresión del pueblo hebreo bajo el dominio del faraón. Éxodo 1 y 14 nos dice, y les amargaron la vida con dura servidumbre. Dios, al escuchar el clamor de su pueblo, levanta a Moisés, un hombre llamado para liderar la liberación de los israelitas, Éxodo 3 y 10. La saga de Moisés está marcada por milagros, como las 10 plagas que Dios envía sobre Egipto, culminando en el paso del ángel de la muerte, que se lleva a los primogénitos egipcios, mientras que los hebreos son protegidos por la sangre del Cordero Pascual, Éxodo 12. El cruce del Mar Rojo es uno de los eventos más memorables, donde Dios separa las aguas para que los israelitas puedan pasar en seco, Éxodo 14, 21-22. Este acto no es solo una demostración del poder de Dios, sino también una metáfora de la salvación que Él nos ofrece a todos nosotros. Después de la liberación, el pueblo se encuentra en el desierto, donde Dios provee el maná y el agua, simbolizando su provisión constante. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, Éxodo 20, establece las bases de la ética y de la moralidad para el pueblo de Israel y para la humanidad. Estos mandamientos, dados directamente por Dios, son un llamado a la santidad y a la justicia. Conexión actual. Las narrativas de Éxodo son profundamente relevantes para nosotros hoy. La opresión de los israelitas en Egipto puede verse como una metáfora de las diversas formas de esclavitud que existen en nuestro mundo moderno, ya sea opresión social, económica o espiritual. La liberación de Dios es un recordatorio de que Él es nuestro libertador, y puede sacarnos de cualquier situación que nos ate. El cruce del Mar Rojo nos anima a confiar en Dios en momentos de crisis. Muchas veces, enfrentamos desafíos que parecen imposibles de superar, pero al igual que los israelitas, podemos experimentar la intervención divina. La promesa de que Dios siempre hará un camino donde parece no haberlo es una esperanza poderosa. Los 10 mandamientos permanecen como una guía moral en nuestra sociedad contemporánea. En un mundo donde la ética y los valores están en constante cambio, las directrices dadas por Dios nos ayudan a vivir de manera justa e íntegra. Nos recuerdan la importancia de la adoración a Dios, el respeto a la vida y la propiedad, y la necesidad de amar al prójimo. Además, la provisión de Dios en el desierto nos enseña sobre la importancia de la fe y la dependencia diaria en Él. Así como Él sostuvo a los israelitas con maná y agua, también cuida de nuestras necesidades. En tiempos de incertidumbre, podemos aferrarnos a la promesa de que, mi Dios, conforme a sus riquezas en gloria, suplirá todas vuestras necesidades en Cristo Jesús, Filipenses 4 y 19. La travesía del pueblo por el desierto, llena de desafíos y dificultades, nos recuerda que la vida cristiana no está exenta de luchas. Pero, incluso en medio de los desiertos de la vida, Dios nos promete estar con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos. Levítico. Levítico, un libro que puede parecer desafiante a primera vista, es esencial para entender el carácter de Dios y la santidad que Él exige de su pueblo. El título, Levítico, se refiere a la tribu de Leví, que fue apartada para servir como sacerdotes y líderes espirituales. El libro detalla los rituales, sacrificios y leyes que el pueblo de Israel debía seguir. Levítico 11 presenta las leyes de pureza y los alimentos que se consideran limpios e impuros. Estas directrices no eran solo cuestiones de salud, sino que simbolizaban la separación del pueblo para Dios.
El concepto de sacrificio es central en Levítico. A través del sacrificio, los israelitas podían buscar la expiación de sus pecados y restaurar la comunión con Dios. Levítico 5 y 11 nos recuerda, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Este versículo es un precursor del sacrificio de Cristo, que, según Hebreos 9 y 22, nos enseña que, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Levítico también enfatiza la santidad. En Levítico 19, 2, Dios dice, «Sed santos, porque yo soy santo». Este llamado a la santidad es una invitación a vivir de manera que refleje el carácter de Dios. Conexión actual. A pesar de su complejidad, Levítico ofrece lecciones profundas para nosotros hoy. La búsqueda de la santidad y de la pureza es tan relevante ahora como lo fue para los israelitas. En un mundo que a menudo relativiza los valores morales, somos llamados a ser luz y sal, reflejando la santidad de Dios en nuestras vidas. Las leyes de pureza nos recuerdan la importancia de cuidar nuestra salud física, mental y espiritual. La disciplina en nuestras vidas, ya sea en alimentación, relaciones o hábitos, es una forma de honrar a Dios. En una época de excesos y superficialidades, la búsqueda de la pureza se convierte en un testimonio poderoso de nuestra fe. Los sacrificios de Levítico también nos señalan la necesidad de redención. Aunque no estamos bajo la ley mosaica, la realidad del pecado aún nos confronta. A través de Cristo, tenemos acceso a una nueva alianza, donde el sacrificio perfecto ya ha sido hecho por nosotros. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a reconocer la necesidad de arrepentimiento y renovación. El llamado a la santidad es un desafío diario. A medida que buscamos vivir de acuerdo con los principios de Dios, debemos recordar que la santidad no se trata solo de lo que hacemos, sino de quiénes somos en Cristo. Al identificarnos con la vida y el carácter de Jesús, somos transformados y capacitados para vivir de una manera que honre a Dios. Por lo tanto, Levítico nos invita a una jornada de santidad, animándonos a ser diferentes, a apartarnos de lo común y a acercarnos a lo sagrado. En cada decisión y acción, podemos reflejar el amor y la justicia de Dios, siendo testigos vivos de su presencia en un mundo que anhela esperanza. Números. El libro de Números narra el viaje del pueblo de Israel por el desierto y las dificultades que enfrentaron mientras buscaban la tierra prometida. El título, Números, se refiere al censo realizado al principio y al final del viaje, destacando la importancia del conteo de las tribus y los guerreros. El libro comienza con un censo del pueblo, mostrando la organización de las tribus y la importancia de la comunidad. En Números 1, 3, Dios instruye a Moisés a contar a los hombres de guerra, evidenciando la preparación para las batallas que vendrían. La fe y el liderazgo de Moisés son desafiados a lo largo del viaje, especialmente cuando el pueblo se queja y se rebela contra Dios. Un evento crucial en Números es el envío de los 12 espías a Canaán, Números 13 a 14. La mayoría de ellos regresa con un informe desalentador, llevando al pueblo a dudar de la promesa de Dios. La consecuencia de la incredulidad es que aquella generación no entraría en la tierra prometida, reflejando la seriedad de desobedecer a Dios. A pesar de las dificultades, Números también muestra la fidelidad de Dios. La provisión del maná, el agua de la roca y la protección contra los enemigos son constantes a lo largo del viaje. En Números 21, 4-9, vemos el episodio de las serpientes venenosas, donde Dios envía serpientes para castigar al pueblo por su rebeldía, pero también proporciona una solución: mirar a la serpiente de bronce. Esto es un símbolo de salvación que se conecta con el Nuevo Testamento, donde Jesús se refiere a este evento en Juan 3 y 14. Conexión actual. Las lecciones de Números son pertinentes en nuestro contexto actual. El viaje por el desierto es una metáfora poderosa para nuestras propias jornadas de fe. Todos enfrentamos desiertos en nuestras vidas, momentos de incertidumbre y dificultades que pueden llevarnos a cuestionar la fidelidad de Dios. La rebeldía del pueblo nos recuerda que, incluso cuando las circunstancias son difíciles, debemos confiar en la promesa de Dios. Es fácil dejarse llevar por la desesperación y la incredulidad, pero Números nos desafía a mantener la fe, a recordar el carácter de Dios y su fidelidad en nuestras vidas. La provisión de Dios durante el viaje es un testimonio de su gracia. Así como cuidó de los israelitas en el desierto, Él también cuida de nosotros en nuestras luchas diarias. Podemos apoyarnos en su palabra y promesas, sabiendo que nunca nos abandonará.
Además, el episodio de la serpiente de bronce nos recuerda la necesidad de mirar a Cristo, nuestra verdadera fuente de salvación. En tiempos de desesperación, somos invitados a elevar nuestra mirada y encontrar esperanza en Jesús, quien nos ofrece la vida eterna. Por lo tanto, Números nos anima a seguir adelante, incluso en medio de las dificultades, confiando en la fidelidad de Dios y en su capacidad para proveer lo que necesitamos, mientras caminamos hacia las promesas que Él nos ha hecho. Deuteronomio. Deuteronomio, que significa segunda ley, es un libro que reitera y explica la ley de Dios al pueblo de Israel, preparándolos para entrar en la tierra prometida. Es aquí donde Moisés, ya anciano, reúne a la nueva generación y renueva la alianza entre Dios y su pueblo. El libro está estructurado como una serie de discursos de Moisés, donde recuerda las obras de Dios y los mandamientos dados anteriormente. En Deuteronomio 6, 5, encontramos el famoso, amarás, pues, al Señor tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas, que es un llamado a la devoción total a Dios. Moisés también destaca la importancia de la obediencia y los frutos que de ella vienen. En Deuteronomio 28, presenta bendiciones y maldiciones basadas en la obediencia o desobediencia a la ley de Dios. Este tema es crucial, ya que muestra que la vida en comunidad debe estar orientada por la voluntad de Dios, garantizando la prosperidad y la paz. Otro punto vital en Deuteronomio es la promesa de un nuevo profeta que surgiría. En Deuteronomio 6 y 15, Moisés dice, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Esta profecía apunta a Jesús, el verdadero profeta que cumpliría todas las promesas. Conexión actual. Deuteronomio nos recuerda la importancia de recordar la fidelidad de Dios en nuestras vidas. En tiempos de incertidumbre, es esencial rememorar las bendiciones y las intervenciones de Dios en nuestro pasado. Así como Moisés lo hizo, debemos enseñar a las próximas generaciones sobre el carácter de Dios y su ley. El mandamiento de amar a Dios nos invita a una devoción personal y profunda. En un mundo donde el amor es frecuentemente distorsionado, somos llamados a amar a Dios con todo lo que somos, buscando conocerlo más y vivir de acuerdo con su voluntad. Las bendiciones y maldiciones presentadas en Deuteronomio nos desafían a considerar nuestras elecciones. Cada decisión que tomamos tiene consecuencias, y por lo tanto, somos invitados a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Esto no solo nos beneficia, sino que también impacta a quienes nos rodean. La profecía sobre el nuevo profeta nos recuerda que la esperanza y la redención están en Cristo. Él es la respuesta a todas nuestras dudas y ansiedades, y a través de él encontramos vida, esperanza y dirección. Finalmente, Deuteronomio nos invita a reflexionar sobre nuestro compromiso con Dios. Al entrar en las promesas que Él ha hecho, debemos estar dispuestos a seguir sus instrucciones, sabiendo que Él es fiel y que su palabra nunca falla. Josué. El libro de Josué marca la transición del pueblo de Israel de un pueblo errante a una nación establecida en la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, atraviesan el Jordán y comienzan a conquistar la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. La travesía del Jordán, Josué 3, es un evento significativo, similar a la travesía del Mar Rojo. Dios ordena que los sacerdotes lleven el arca de la alianza al frente, y cuando sus pies tocan las aguas, el río se abre, permitiendo que todo el pueblo pase en seco. La conquista de Jericó es una de las historias más memorables del libro, Josué 6. Dios instruye a Josué a marchar alrededor de la ciudad durante 6 días y, en el séptimo día, hacer lo mismo 7 veces. La caída de las murallas de Jericó no es solo una demostración del poder de Dios, sino también una lección sobre la obediencia y la fe. Tras la conquista, Josué divide la tierra entre las tribus de Israel, Josué 13 a 21. Esto no es solo una distribución física, sino que representa el cumplimiento de las promesas de Dios y la realización del propósito divino para su pueblo. Conexión actual. Josué nos enseña sobre la importancia de la fe y la obediencia. En nuestras propias vidas, a menudo enfrentamos murallas que parecen insuperables. La historia de Jericó nos anima a confiar en Dios, incluso cuando sus instrucciones parecen ilógicas o desafiantes. La travesía del Jordán también nos recuerda que Dios siempre hace un camino para nosotros. Cuando estamos dispuestos a seguir su liderazgo, Él nos guiará a través de los momentos más difíciles, transformando nuestras batallas en victorias. La división de la tierra es un símbolo del propósito de Dios en nuestras vidas. Así como Él tenía un plan para Israel, también tiene un plan para nosotros. Podemos preguntarnos,
¿cuál es mi herencia en Cristo? Al reconocer nuestra identidad como hijos de Dios, somos invitados a reclamar las promesas que Él ha hecho. Josué también nos desafía a ser líderes en nuestras esferas de influencia. El coraje de Josué para guiar al pueblo es un recordatorio de que estamos llamados a ser testigos fieles de la verdad de Dios, ayudando a otros a conocer y experimentar sus promesas. Por lo tanto, al estudiar el libro de Josué, nos sentimos inspirados a vivir con fe y valentía, confiando en Dios para cumplir sus promesas en nuestras vidas, así como lo hizo con los israelitas. Jueces. Jueces es un libro que narra la historia del pueblo de Israel después de la conquista de la tierra prometida. Es un periodo marcado por ciclos de desobediencia, opresión y liberación, donde Dios levanta jueces para gobernar y salvar a su pueblo. El ciclo repetido que permea Jueces involucra desobediencia al Señor, consecuencias y opresión, seguido de clamor y liberación. Jueces 2, 11-19 describe este ciclo: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a Baal. La desobediencia lleva a la opresión por parte de naciones vecinas, y cuando el pueblo clama a Dios, Él levanta jueces como Débora, Gedeón y Sansón para liberarlos. El libro está repleto de historias fascinantes, como la de Gedeón, quien, con solo 300 hombres, derrota a los madianitas, Jueces 7, mostrando que Dios puede usar lo que parece débil para realizar sus propósitos. La historia de Sansón, Jueces 13-16, ilustra la lucha entre la obediencia y la desobediencia, mientras su fuerza se convierte en una metáfora de la fuerza que recibimos de Dios cuando permanecemos fieles a Él. Conexión actual. Jueces nos enseña sobre las consecuencias de la desobediencia. La historia del pueblo de Israel es un espejo de las luchas que enfrentamos hoy. En nuestras vidas, a menudo nos alejamos de Dios, buscando soluciones en otras cosas, y eso lleva al dolor y al arrepentimiento. Las historias de los jueces nos recuerdan que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Incluso cuando fallamos, Él está listo para restaurarnos y ofrecernos una nueva oportunidad. Como Gedeón, podemos sentirnos inadecuados, pero Dios nos llama a ser instrumentos en sus manos, independientemente de nuestras limitaciones. La vida de Sansón es una advertencia sobre los peligros de la desobediencia. Aunque tenemos un llamado de Dios, la falta de fidelidad puede llevar a la caída. El mensaje es claro: nuestra fuerza viene de Dios, y debemos permanecer conectados a Él. Jueces también destaca la importancia de líderes fieles. Cuando no hay liderazgo que busque a Dios, el pueblo tiende a desviarse. Como cristianos, estamos llamados a ser ejemplos de fe y a alentar a otros a permanecer firmes en las promesas de Dios. Al estudiar el libro de Jueces, somos desafiados a permanecer en obediencia y a confiar en la restauración de Dios, incluso cuando enfrentamos dificultades. Ruth. El libro de Ruth es una historia de amor, lealtad y redención. La narrativa se centra en Ruth, una moabita que decide acompañar a su suegra Noemí tras la muerte de sus hijos y de su marido. Esta elección demuestra la profundidad del amor familiar y la importancia de la fidelidad. Ruth no solo se niega a abandonar a Noemí, sino que también adopta al Dios de Israel como su Dios. Su famosa declaración: donde tú vayas, iré yo, y donde tú posares, allí posaré yo, Ruth 1:16, encapsula su determinación y compromiso. Cuando llegan a Belén, Ruth va a recoger espigas en los campos, donde conoce a Booz, un pariente cercano de Noemí. La bondad de Booz hacia Ruth es un ejemplo del amor y la gracia de Dios, que se manifiestan a través de las acciones humanas. El libro culmina con el matrimonio de Ruth y Booz, que no solo redime a Ruth, sino que también perpetúa la línea que llevará al rey David y, finalmente, a Jesús. Conexión actual. Ruth nos enseña sobre la lealtad y la fe. Su historia nos recuerda la importancia de permanecer al lado de aquellos que amamos, incluso en tiempos difíciles. En un mundo donde muchos abandonan a otros, la lealtad de Ruth se destaca como un ejemplo para todos nosotros. La elección de Ruth de seguir a Noemí y adoptar su Dios es un poderoso testimonio sobre el impacto que nuestras decisiones tienen en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. Al decidir seguir a Dios, Ruth encontró un nuevo propósito y una nueva familia. Booz representa la bondad y la generosidad de Dios, mostrando que Él cuida de los necesitados y de los marginados. En nuestras vidas, estamos llamados a actuar con compasión y a estar atentos a las necesidades de los demás. La redención de Ruth en Booz es una hermosa ilustración de la redención que encontramos en Cristo. Así como Ruth fue redimida, se nos recuerda que Jesús nos ofrece redención y un nuevo comienzo. Estudiando a Ruth, somos inspirados a vivir con lealtad y amor,
buscando la voluntad de Dios y confiando en su plan para nuestras vidas. 1 Samuel. 1 Samuel es un libro que narra la transición de Israel de una teocracia a una monarquía. El pueblo clama por un rey, y Dios levanta a Saúl, pero la historia también está marcada por la ascensión de David, un hombre conforme al corazón de Dios. El libro comienza con la historia de Samuel, un profeta que fue llamado por Dios desde la infancia. Samuel sirve como el último juez de Israel y es fundamental para la transición política del pueblo. La importancia de la obediencia de Samuel a Dios es evidente cuando unge a Saúl como rey. Saúl, aunque elegido por Dios, comienza a desobedecer, lo que lleva a su rechazo como rey, 1 Samuel 15. El contraste entre Saúl y David es una parte central de la narrativa. Mientras Saúl se aleja de Dios, David se acerca, y eso lo convierte en un líder eficaz. La famosa historia de David y Goliat, 1 Samuel 17, es un testimonio de la fe de David. Se presenta como un joven pastor que confía en Dios para vencer al gigante, demostrando que, incluso en las adversidades, la fe es la clave para la victoria. Conexión actual. 1 Samuel nos desafía a considerar la verdadera naturaleza del liderazgo. La caída de Saúl sirve como una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia a Dios. El liderazgo no es solo una posición, sino una responsabilidad de seguir y honrar a Dios. David nos inspira con su confianza en Dios. A menudo enfrentamos gigantes en nuestras vidas, y la historia de David nos anima a no mirar las circunstancias, sino a apoyarnos en la fuerza del Señor. La importancia de la oración y la búsqueda de orientación divina se destaca en la vida de Samuel. En tiempos de decisiones difíciles, debemos buscar la voz de Dios y confiar en su dirección. Además, la historia de David nos recuerda que Dios no ve como ve el hombre. Él elige lo que es despreciado por el mundo, y eso nos da esperanza. Nuestras fallas no definen nuestro valor ante Dios, Él nos llama a un propósito mayor. Así, 1 Samuel nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y el liderazgo en nuestras vidas, siempre buscando su voluntad y su gloria. 2 Samuel. 2 Samuel continúa la historia de David y su reinado sobre Israel. El libro narra sus victorias, desafíos y tragedias personales, ofreciendo una visión profunda de la complejidad de ser un líder conforme al corazón de Dios. Tras la muerte de Saúl, David se convierte en rey de Judá y, eventualmente, de todo Israel. Su reinado está marcado por conquistas militares y la unificación de las tribus, pero también por desafíos internos y personales. La historia de David es una mezcla de triunfo y tragedia. Uno de los momentos más impactantes del libro es el pecado de David con Betsabé, 2 Samuel 11. La caída de David ilustra la fragilidad humana y las consecuencias del pecado. Tras su transgresión, David enfrenta la disciplina de Dios y el dolor de la pérdida, especialmente con la muerte de su hijo. A pesar de sus fallas, David se arrepiente sinceramente y busca la restauración con Dios. El Salmo 51 es un ejemplo poderoso de su contrición y deseo de reconciliación. Conexión actual. 2 Samuel nos enseña sobre la realidad de la falibilidad humana. Incluso aquellos que son elegidos y ungidos por Dios pueden fallar, pero la verdadera medida de un corazón conforme a Dios es la disposición para arrepentirse y buscar la restauración. La vida de David es un recordatorio de que las consecuencias del pecado pueden ser severas, pero la gracia de Dios es mayor. Él nos invita a volver a Él, incluso cuando caemos, y a confiar en su capacidad para restaurar y redimir. Además, el liderazgo de David nos desafía a ser humildes. El reconocimiento de nuestras fallas y la búsqueda de la sabiduría de Dios son esenciales para un liderazgo eficaz. David, incluso en su grandeza, nunca dejó de buscar la voluntad de Dios. Al estudiar 2 Samuel, somos inspirados a vivir con integridad, a buscar la reconciliación y a recordar que, en nuestras debilidades, encontramos la fuerza de Dios. 1 Reyes. 1 Reyes narra la historia del reinado de Salomón y la división del reino de Israel. El libro comienza con la coronación de Salomón, quien es conocido por su sabiduría, riqueza y por la construcción del templo en Jerusalén. Cuando Dios le pregunta a Salomón qué desea, Salomón pide sabiduría para gobernar al pueblo. La respuesta de Dios es generosa, además de sabiduría, Él también le concede riquezas y honra, 1 Reyes 3, 5-14. Esta historia nos enseña sobre la importancia de buscar la sabiduría divina en nuestras decisiones. La construcción del templo, 1 Reyes 6, es un hito en la historia de Israel. El templo no es solo un lugar de adoración, sino un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo.
La dedicación del templo, 1 Reyes 8, es un momento significativo de alabanza y consagración. Sin embargo, la historia de Salomón también está marcada por desafíos. A pesar de su sabiduría, se desvía de Dios, influenciado por sus esposas extranjeras, lo que lleva a la división del reino tras su muerte, 1 Reyes 11. El reino se divide en Israel, al norte, y Judá, al sur, resultando en un periodo de turbulencia e inestabilidad. Conexión actual. 1 Reyes nos alerta sobre la importancia de permanecer fiel a Dios. La sabiduría de Salomón nos enseña a buscar la dirección de Dios en nuestras decisiones, recordando que la verdadera sabiduría proviene de una relación íntima con Él. La construcción del templo es una invitación a reflexionar sobre el espacio que le damos a Dios en nuestras vidas. Él desea habitar en nuestros corazones y ser el centro de nuestra adoración. Al dedicar nuestras vidas a Él, experimentamos su presencia y su paz. La división del reino es un recordatorio de que las elecciones que hacemos tienen consecuencias duraderas. Así como Salomón, podemos ser tentados a desviarnos del camino de Dios, pero Él nos llama a permanecer firmes en nuestra fe y a confiar en su liderazgo. Estudiando 1 Reyes, somos desafiados a buscar sabiduría, a honrar la presencia de Dios en nuestras vidas y a mantenernos firmes en la fe, incluso cuando enfrentamos desafíos y divisiones. 2 Reyes. 2 Reis continua a historia do povo de Israel, focando nos reis de Israel e Judá en atuacao 2 profetas. O libro relato de reinos, rebelióes, e a mensagem de Deus a través de seus profetas, como Eliseu. Os reis de Israel frecuentemente se afastan de Deus, levando o povo a idolatría e a desobediencia. O ciclo de desobediencia e disciplina de Deus é evidente ao longo do libro, culminando na queda de Israel diante da Asiria. Por outro lado, o ministerio de Eliseu é destacado, mostrando como Deus continua a traballar entre seu povo, mesmo en medio a apostasía. Eliseu realiza milagres, oferece esperanza e chama ao povo de volta a fidelidade a Deus. A queda de Judá tamén é abordada, culminando na destruicao de Jerusalén e do templo pelos babilonios. Este evento marca un punto crítico na historia de Israel, resultando en exilio e lamento. Coneca ao actual. 2 Reis nos ensina sobre as consecuencias da desobediencia. A historia de Israel e Judá nos lembra que nos afastar de Deus resulta en destruicao e dor. Como povo de Deus, somos chamados a permanecer firmes en nosa fe e a buscar súa vontade. O ministerio de Eliseu nos lembra que Deus nunca deixa de agir en medio ao desespero. Mesmo cuando as circunstancias parecen sombrías, Ele levanta profetas e líderes para tracer esperanza e restauracao. A destruicao de Jerusalén e lembrete da gravidade de nos afastarmos de Deus. No entanto, en medio a tragedia, encontramos a promesa de que Deus está sempre disposto a perdoar e restaurar aqueles que voltama a Ele. Ao estudar 2 Reis, somos desafiados a refletir sobre nosa fidelidade a Deus e a importancia de seguir súa direcao. Ele nos chama a viver de acordo con súa vontade e a ser luz en mundo que muitas veces se afasta dele. Una Crónicas. Una Crónicas ofrece una nueva perspectiva sobre la historia de Israel, comenzando con la genealogía y la línea de David. El libro enfatiza la importancia del culto al Señor y la centralidad del templo. La genealogía nos conecta con las promesas de Dios desde la creación hasta la era de los reyes. La énfasis en David destaca su papel como el rey elegido por Dios y la importancia de su corazón orientado hacia el Señor. La unción de David es un punto central, donde es elegido no por su apariencia, sino por su corazón. 1 Crónicas 16, 7-10. El libro también enfatiza la importancia del culto y del servicio a Dios, culminando en la preparación para la construcción del templo. La énfasis en la adoración es evidente, con el registro de los levitas y sus funciones en el templo. La búsqueda de la presencia de Dios y la centralidad del culto son temas centrales en 1 Crónicas. Conexión actual. 1 Crónicas nos invita a reflexionar sobre nuestra herencia espiritual. La genealogía nos recuerda que somos parte de una historia mayor, donde Dios actúa a través de las generaciones. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en el plan de Dios. La elección de David como rey es un recordatorio de que Dios ve más allá de las apariencias. Él busca corazones dispuestos a servirle y adorarlo en verdad. Nuestra disposición para adorar a Dios debe ser una prioridad en nuestras vidas. La énfasis en la adoración y en el culto nos desafía a considerar cómo estamos sirviendo a Dios en nuestras comunidades. Cada uno de nosotros está llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, utilizando nuestros dones para glorificar a Dios.
Estudiando una Crónicas, somos inspirados a vivir en adoración, a reconocer nuestra identidad en Cristo y a buscar la presencia de Dios en todo lo que hacemos. 2 Crónicas. 2 Crónicas continúa la historia de Judá, enfocándose en la adoración en el templo y la fidelidad a Dios a través de los reyes. El libro destaca la importancia de un corazón sincero y la búsqueda de la presencia de Dios. El libro presenta una narrativa de los reyes de Judá, resaltando a aquellos que se volvieron hacia Dios y a los que se alejaron de él. Reyes como Ezequías y Josías son ejemplos de líderes que buscaron restaurar el culto a Dios y seguir su voluntad. La reconstrucción del templo y la rededicación del pueblo a Dios son temas centrales, enfatizando la necesidad de arrepentimiento y reconciliación con el Señor. El retorno del exilio y la restauración de la adoración son momentos de gran importancia. Conexión actual, 2 Crónicas nos desafía a considerar la importancia de la adoración en nuestras vidas. La historia de Judá nos enseña que cuando nos volvemos hacia Dios, encontramos restauración y renovación. Reyes como Ezequías y Josías nos inspiran a ser líderes en nuestras comunidades, buscando la voluntad de Dios y promoviendo la adoración sincera. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en nuestro círculo de influencia. La restauración del templo nos recuerda que Dios desea habitar entre nosotros. Cuando nos dedicamos a Él, experimentamos su presencia y bendiciones en nuestras vidas. Al estudiar 2 Crónicas, somos incentivados a vivir en adoración y a buscar la fidelidad a Dios, confiando en su dirección y guiando a otros en su verdad. Esdras. Esdras narra el regreso de los exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo. El libro es un testimonio de la fidelidad de Dios y de la importancia de la adoración. Después de 70 años de exilio, Dios levanta a Esdras y Zorobabel para liderar el retorno del pueblo. La reconstrucción del templo es un acto de obediencia y una señal de la restauración de la presencia de Dios entre su pueblo. La importancia de la palabra de Dios y de la instrucción espiritual es central en Esdras. El libro destaca la necesidad de conocer y vivir de acuerdo con la ley de Dios. Conexión actual, Esdras nos enseña sobre la importancia de la restauración espiritual. El regreso de los exiliados nos recuerda que Dios siempre tiene un plan de redención para su pueblo. Incluso en medio de dificultades, Él levanta líderes para guiar al pueblo de regreso a sí. La reconstrucción del templo es una invitación a reflexionar sobre cómo estamos restaurando nuestra adoración a Dios. En un mundo lleno de distracciones, necesitamos dedicarnos a su palabra y buscar su presencia. Esdras destaca el papel vital de la comunidad en la adoración. Juntos, somos llamados a animarnos mutuamente a permanecer firmes en la fe y a glorificar a Dios en nuestras vidas. Al estudiar Esdras, somos desafiados a buscar la restauración espiritual, a conocer y vivir la palabra de Dios y a ser parte de la comunidad que glorifica su nombre. Nehemías. Nehemías narra la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén y la restauración de la ciudad después del exilio. El libro destaca la importancia del liderazgo y del trabajo en equipo. Nehemías recibe la noticia de la desolación de Jerusalén y siente un profundo deseo de restaurar la ciudad. Busca la ayuda del rey y recibe permiso para volver y liderar la reconstrucción. Su determinación y fe son inspiradoras. La reconstrucción de los muros no es solo una tarea física, sino también espiritual. Nehemías moviliza al pueblo para trabajar juntos, uniendo esfuerzos para restaurar no solo la ciudad, sino también la adoración a Dios. Conexión actual, Nehemías nos enseña sobre la importancia del liderazgo y del trabajo en equipo. Su determinación y oración nos recuerdan que debemos buscar la orientación de Dios en nuestras acciones. La reconstrucción de los muros es una metáfora poderosa para la restauración en nuestras vidas. En tiempos de dificultad, somos llamados a unir fuerzas, a trabajar juntos y a buscar la presencia de Dios. Además, Nehemías nos inspira a ser líderes en nuestra comunidad, buscando el bienestar de los demás y promoviendo la unidad. Cuando nos unimos para el propósito de Dios, experimentamos su bendición. Al estudiar Nehemías, somos desafiados a actuar con determinación, a trabajar en equipo y a confiar en el liderazgo de Dios en nuestras vidas. Esther. El libro de Esther cuenta la historia de una joven judía que se convierte en reina de Persia y utiliza su posición para salvar a su pueblo. Es una narrativa de valentía y fe en medio de desafíos. Esther es elegida para ser reina, pero enfrenta un dilema cuando se emite un decreto para exterminar a los judíos. Con la ayuda de su primo Mardoqueo, decide arriesgar su vida para interceder por su pueblo ante el rey. La historia de Esther nos enseña sobre la importancia de levantarse en tiempos de crisis y de ser valientes en nuestra fe.
Ella se convierte en un ejemplo de alguien que usa su posición e influencia para el bien. Conexión actual, Esther nos recuerda que Dios puede usar a cada uno de nosotros, independientemente de nuestra posición, para cumplir sus propósitos. Incluso cuando no vemos la mano de Dios en acción, Él está trabajando en nuestras vidas. La valentía de Esther nos desafía a actuar con fe y a defender a aquellos que no tienen voz. En un mundo donde ocurren injusticias, somos llamados a ser agentes de cambio y a luchar por la verdad. Además, la historia de Esther nos recuerda que Dios siempre está presente, incluso cuando su nombre no es mencionado. Él cuida de su pueblo y trabaja para su salvación. Al estudiar Esther, somos alentados a vivir con valentía y a confiar en que Dios puede usar nuestras vidas para hacer la diferencia. Job. El libro de Job es una profunda reflexión sobre el sufrimiento y la fe. Job es un hombre justo que enfrenta una serie de tragedias, lo que lo lleva a cuestionar el porqué de su sufrimiento. Job pierde a su familia, sus bienes y su salud, pero incluso en medio del dolor, busca entender el propósito de Dios. Sus amigos intentan explicar su sufrimiento, pero fallan en comprender la profundidad de la situación. La lucha de Job nos lleva a considerar la naturaleza del sufrimiento y la importancia de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos. Él clama a Dios, expresando su dolor y su deseo de respuestas. Conexión actual, el libro de Job es relevante para todos nosotros, ya que todos enfrentamos dificultades y sufrimiento en algún momento. La historia nos recuerda que es normal cuestionar y buscar respuestas en medio del dolor. Sin embargo, la respuesta de Dios a Job nos muestra que su sabiduría y conocimiento son infinitos. En lugar de ofrecer explicaciones, Dios revela su grandeza y soberanía. La perseverancia de Job y su fe inquebrantable son inspiradoras. Él nos enseña a confiar en Dios, incluso en las situaciones más sombrías, y a reconocer que el dolor no define nuestra relación con Él. Al estudiar Job, somos desafiados a confiar en Dios en tiempos de sufrimiento y a buscar una comprensión más profunda de su naturaleza y propósitos. Salmos. Narrador, el libro de Salmos es una colección de poemas y canciones que expresan la adoración y la relación del pueblo con Dios. Los salmos abordan una variedad de emociones, desde la alegría hasta la angustia. Los salmos de David, en particular, revelan un corazón que busca a Dios en todos los momentos de la vida. Son oraciones de alabanza, arrepentimiento, agradecimiento y súplica. La belleza de los salmos radica en su capacidad de conectarnos con Dios en diferentes experiencias de la vida. Nos animan a llevar nuestras preocupaciones y alabanzas a Dios, sabiendo que Él está siempre presente. Conexión actual, los salmos son una fuente de aliento y consuelo para todos nosotros. Nos enseñan a expresar nuestras emociones y a buscar la presencia de Dios en nuestras vidas diarias. La diversidad de los salmos nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y alegrías. La adoración y la oración son esenciales para nuestro camino espiritual. Al estudiar los salmos, somos desafiados a cultivar un corazón de alabanza, a llevar nuestras preocupaciones a Dios y a encontrar consuelo en su palabra. La adoración se convierte en una parte vital de nuestra relación con Él. Proverbios. El libro de Proverbios es una colección de enseñanzas prácticas sobre la sabiduría y la vida. Escrito principalmente por Salomón, el libro nos enseña a vivir de manera sabia y a tomar decisiones justas. Los proverbios abordan temas como la importancia de la sabiduría, la necesidad de discernimiento y la manera en que debemos tratar a los demás. La sabiduría se presenta como algo valioso, que nos guía en nuestras decisiones. Proverbios también nos enseña sobre la importancia de la disciplina y la corrección. La búsqueda de la sabiduría debe ser una prioridad en nuestras vidas, ya que nos lleva a una vida plena y bendecida. Conexión actual, Proverbios es una guía práctica para la vida cotidiana. Las enseñanzas nos recuerdan que nuestras elecciones tienen consecuencias y que la sabiduría debe ser buscada en todas las áreas de nuestra vida. La búsqueda de la sabiduría no es solo un esfuerzo individual, sino un viaje comunitario. Debemos apoyarnos unos a otros en la búsqueda de la verdad y en la aplicación de los principios de Dios. Al estudiar Proverbios, somos desafiados a vivir con sabiduría, a buscar la verdad y a aplicar las enseñanzas de Dios en nuestras vidas diarias. Eclesiastés. Eclesiastés es una reflexión sobre la vida, la futilidad y la búsqueda de significado. Escrito por Salomón, el libro explora la vanidad de muchas cosas que perseguimos y la importancia de encontrar alegría en las pequeñas cosas. El autor reflexiona sobre la vida, reconociendo que muchas actividades parecen carecer de sentido.
La búsqueda de riqueza, fama y placer es a menudo frustrante, llevándonos a la conclusión de que solo en Dios encontramos un verdadero significado. Eclesiastés nos anima a valorar las relaciones y a disfrutar del momento presente. La vida es breve, y debemos aprovecharla al máximo, buscando lo que es eterno. Conexión actual, el libro de Eclesiastés nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente importa en nuestras vidas. En una sociedad que a menudo valora el materialismo, se nos recuerda la futilidad de estas búsquedas. Encontrar alegría en las pequeñas cosas y valorar nuestras relaciones es un poderoso recordatorio de que la vida no debe ser solo sobre logros, sino sobre experiencias y conexiones significativas. Al estudiar Eclesiastés, somos desafiados a buscar lo que es eterno y a vivir de manera que refleje nuestra confianza en Dios, reconociendo que solo Él puede dar sentido a la vida. Cantares de Salomón. Cantares de Salomón es un poema que celebra el amor y la belleza de la relación entre un hombre y una mujer. El libro es un testimonio de la alegría del amor romántico y de la importancia de la intimidad. Los diálogos entre el novio y la novia expresan la profundidad de sus sentimientos y el deseo de estar uno con el otro. El lenguaje es rico y poético, capturando la esencia del amor verdadero. Cantares de Salomón también nos enseña sobre la importancia de la pureza y la fidelidad en una relación. El amor es un regalo de Dios que debe ser valorado y cultivado. Conexión actual, el libro de Cantares de Salomón nos recuerda que el amor es un aspecto central de la vida humana. En un mundo que a menudo distorsiona el amor, somos llamados a buscar relaciones saludables y significativas. El amor verdadero implica compromiso, respeto y la disposición a entregarse al otro. Cantares nos desafía a ver el amor como un reflejo del amor de Dios por nosotros. Al estudiar Cantares de Salomón, somos incentivados a valorar nuestras relaciones, a cultivar la intimidad y a buscar el amor que glorifica a Dios. Isaías. El libro de Isaías es uno de los más profundos de la Biblia, repleto de profecías sobre la venida del Mesías y la esperanza para el pueblo de Dios. Isaías habla tanto de juicio como de restauración, mostrando la justicia y la misericordia de Dios. El profeta Isaías proclama la necesidad de arrepentimiento y retorno a Dios. También anuncia la venida del Salvador, que traerá esperanza y salvación al pueblo. Las visiones de Isaías son poderosas, describiendo el reino de Dios y la restauración que Él traerá. El mensaje de esperanza es claro, incluso en medio del juicio. Conexión actual, el libro de Isaías nos desafía a considerar la importancia de volvernos a Dios en tiempos de crisis. Su mensaje de esperanza es relevante para nosotros hoy, ya que encontramos consuelo en las promesas de Dios. Isaías nos recuerda que, incluso en medio del sufrimiento, Dios está trabajando para restaurar y traer esperanza. La venida de Jesús es la realización de las promesas de Isaías y la confirmación del amor de Dios por su pueblo. Al estudiar Isaías, somos desafiados a vivir con esperanza y a confiar en que Dios está en control, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. Jeremías. El libro de Jeremías es una poderosa colección de profecías y lamentos del profeta Jeremías. Él habla sobre la desobediencia del pueblo y las consecuencias de alejarse de Dios. Jeremías es llamado a proclamar el mensaje de juicio, pero también de esperanza. Nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos dificultades, Dios está dispuesto a restaurar a aquellos que se vuelven hacia Él. El lamento de Jeremías es una expresión profunda del dolor y del sufrimiento del pueblo. Sus palabras nos ayudan a entender la seriedad del pecado y la importancia del arrepentimiento. Conexión actual, Jeremías nos desafía a considerar la seriedad de nuestra relación con Dios. En un mundo donde el pecado a menudo se minimiza, sus profecías nos recuerdan la necesidad de arrepentimiento y de volver a Dios. El mensaje de esperanza en Jeremías es relevante para nosotros hoy. Dios aún desea restaurar y sanar a aquellos que se vuelven hacia Él, sin importar cuán lejos hayan ido. Al estudiar Jeremías, somos desafiados a mantenernos firmes en la verdad y a buscar la restauración en Dios, sabiendo que Él es fiel incluso en medio del juicio. Ezequiel. El libro de Ezequiel es una colección de visiones y profecías que abordan la caída y la restauración de Israel. Ezequiel habla sobre el juicio de Dios y la esperanza de un futuro renovado. El profeta es llamado a ser un mensajero de Dios, compartiendo su mensaje con un pueblo que se había alejado. Utiliza símbolos y visiones vívidas para transmitir la profundidad de sus mensajes. Ezequiel también presenta la promesa de un nuevo pacto y la restauración del pueblo. Dios promete dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo a aquellos que se vuelven hacia Él.
Conexión actual, el libro de Ezequiel nos desafía a considerar la importancia de la obediencia y la fidelidad a Dios. Incluso cuando enfrentamos dificultades, Él siempre está dispuesto a restaurar a aquellos que se vuelven hacia Él. Las visiones de Ezequiel nos recuerdan que Dios tiene un plan para su pueblo y que la restauración es posible. En un mundo que a menudo parece desesperanzado, podemos confiar en que Dios está trabajando para traer sanación y renovación. Al estudiar Ezequiel, somos desafiados a vivir en obediencia y a confiar en que Dios tiene un futuro para nosotros, incluso en tiempos difíciles. Daniel. El libro de Daniel es una narrativa sobre un joven hebreo que se destaca en Babilonia. Daniel y sus amigos permanecen fieles a Dios en un ambiente hostil, enfrentando desafíos y persecuciones. Las historias de Daniel, como la cueva de los leones y el horno de fuego, nos enseñan sobre la importancia de confiar en Dios, incluso en situaciones extremas. Dios honra la fe de Daniel, protegiéndolo y dándole visiones sobre el futuro. Las profecías de Daniel revelan la soberanía de Dios sobre las naciones y la venida del reino eterno. Su visión apocalíptica es una fuente de esperanza para el pueblo de Dios. Conexión actual, el libro de Daniel nos desafía a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando enfrentamos presiones del mundo. La historia de Daniel es un ejemplo poderoso de valentía y fidelidad. Las profecías de Daniel nos recuerdan que Dios está en control y que Él tiene un plan para la historia. En un tiempo de incertidumbre, podemos confiar en que Dios está gobernando sobre todas las cosas. Al estudiar Daniel, somos desafiados a vivir con valentía y a confiar en la soberanía de Dios, sabiendo que Él tiene un futuro para nosotros y para su creación. Oseas. El libro de Oseas es una historia de amor y fidelidad, incluso en medio de la infidelidad. Oseas es llamado por Dios para casarse con una mujer infiel, simbolizando la relación de Dios con su pueblo. A través de su vida, Oseas ilustra el dolor que Dios siente por la traición de Israel. Clama al pueblo para que se vuelva a Dios y se arrepienta de sus pecados. Oseas enfatiza la importancia de la fidelidad y del verdadero amor. Incluso cuando el pueblo se aleja, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven hacia Él. Conexión actual, el libro de Oseas nos desafía a considerar la naturaleza del amor y la fidelidad. En un mundo donde las relaciones a menudo son superficiales, somos llamados a buscar un amor profundo y comprometido. El mensaje de Oseas es un recordatorio de que Dios siempre está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten. Él desea que nos volvamos hacia Él y experimentemos su amor transformador. Al estudiar Oseas, somos desafiados a vivir en fidelidad a Dios y a amar a los demás con un amor que refleje su gracia. Joel. El libro de Joel es un llamado al arrepentimiento y a la restauración. Joel habla sobre un gran desastre que afecta a la tierra, simbolizando el juicio de Dios sobre el pecado del pueblo. Convoca al pueblo a arrepentirse y a buscar a Dios de todo corazón. Joel promete que, si el pueblo se vuelve hacia Dios, Él restaurará la prosperidad y la alegría. El mensaje de Joel culmina en la promesa del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días, una promesa que se cumplió en Pentecostés. Conexión actual, el libro de Joel nos desafía a considerar la importancia del arrepentimiento en nuestras vidas. En tiempos de dificultad, somos llamados a volver nuestro corazón hacia Dios y a buscar su restauración. La promesa del Espíritu Santo nos recuerda que Dios está activo en nuestras vidas hoy. Él desea llenarnos con su poder y capacitarnos para vivir de acuerdo con sus propósitos. Al estudiar Joel, somos desafiados a vivir en arrepentimiento y a esperar la restauración que Dios promete. Amós. El libro de Amós es un llamado a la justicia y a la compasión. Amós, un pastor de ovejas, es llamado por Dios para profetizar contra la injusticia y la opresión en Israel. Denuncia las prácticas corruptas y la indiferencia del pueblo hacia los necesitados. Amós clama por un retorno a la verdadera adoración y a la práctica de la justicia. El mensaje de Amós es claro: Dios no acepta la adoración que ignora las necesidades de los demás. Él desea que su pueblo viva en amor y compasión. Conexión actual, el libro de Amós nos desafía a considerar nuestra responsabilidad hacia los demás. En un mundo donde la injusticia es común, somos llamados a actuar con compasión y a luchar por la justicia. El mensaje de Amós nos recuerda que Dios se preocupa profundamente por la justicia social. Nos llama a vivir de manera que refleje su carácter y amor. Al estudiar Amós, somos desafiados a ser voces de justicia y a preocuparnos por aquellos que son marginados en nuestra sociedad. Abdías.
el libro de Abdías es una profecía sobre la caída de Edom, un pueblo que se opuso a Israel. Abdías proclama el juicio de Dios sobre Edom por su arrogancia y traición. El mensaje central de Abdías es que Dios es soberano sobre las naciones. Incluso aquellos que se levantan contra su pueblo no escaparán de su juicio. Abdías también ofrece un mensaje de esperanza para Israel, prometiendo restauración y vindicación. Dios promete que su pueblo será restaurado y que su justicia prevalecerá. Conexión actual, el libro de Abdías nos recuerda la soberanía de Dios sobre todas las naciones. En un mundo donde muchos parecen actuar con impunidad, podemos confiar en que Dios es justo y que Él ejecutará juicio. La promesa de restauración es un recordatorio de que, incluso en medio de la opresión, Dios está trabajando para traer esperanza y renovación. Al estudiar Abdías, somos desafiados a confiar en la justicia de Dios y a vivir con esperanza en su soberanía. Jonás. El libro de Jonás es una narrativa única sobre el llamado de Dios a un profeta renuente. Jonás es enviado a Nínive, una ciudad conocida por su maldad, pero duda en cumplir su misión. Después de una serie de eventos, incluyendo ser tragado por un gran pez, Jonás finalmente obedece y proclama el mensaje de Dios. Para su sorpresa, los ninivitas se arrepienten y Dios los perdona. La historia de Jonás nos enseña sobre la compasión de Dios y su disposición a perdonar a aquellos que se arrepienten, incluso a aquellos que parecen menos merecedores. Conexión actual, el libro de Jonás nos desafía a considerar nuestra actitud hacia el arrepentimiento y la misericordia. En un mundo que a menudo es rápido en juzgar, se nos recuerda que Dios desea la salvación de todos. La historia de Jonás nos anima a ir más allá de nuestros prejuicios y a proclamar el mensaje de amor y perdón. Dios está dispuesto a extender su gracia a todos los que se vuelven hacia Él. Al estudiar Jonás, somos desafiados a vivir con compasión y a compartir el mensaje de esperanza que Dios ofrece. Miqueas. El libro de Miqueas es una colección de profecías que abordan tanto el juicio como la esperanza. Miqueas denuncia la injusticia y la corrupción en Israel y Judá, clamando por arrepentimiento. Él enfatiza que Dios no está interesado en sacrificios vacíos, sino en un corazón sincero. Miqueas declara que lo que Dios realmente desea es que caminemos con humildad, justicia y amor. El mensaje de Miqueas también incluye promesas de restauración y la venida del Mesías, que traerá paz y redención. Conexión actual, el libro de Miqueas nos desafía a vivir de manera que refleje la justicia y la humildad de Dios. En un mundo donde el egoísmo y la corrupción son comunes, somos llamados a actuar con integridad. Las promesas de Miqueas sobre la venida del Mesías nos recuerdan que Dios tiene un plan de salvación para todos. Podemos vivir con esperanza, sabiendo que Él está trabajando en nuestras vidas. Al estudiar Miqueas, somos desafiados a buscar la justicia y la humildad en nuestra relación con Dios y con los demás. Nahum. El libro de Nahum es una profecía de juicio contra Nínive, la capital de Asiria, conocida por su crueldad. Nahum proclama que Dios se levantará para traer justicia sobre aquellos que oprimen a su pueblo. El mensaje central de Nahum es que Dios es un defensor de los oprimidos. Él promete restaurar la dignidad de su pueblo y hacer justicia con los injustos. Nahum describe la destrucción de Nínive como una demostración del poder y la soberanía de Dios sobre las naciones. Conexión actual, el libro de Nahum nos recuerda que Dios es un juez justo. En tiempos de opresión e injusticia, podemos confiar en que Dios se levantará para proteger a aquellos que son oprimidos. El mensaje de Nahum es un llamado a la esperanza, ya que nos recuerda que la justicia de Dios prevalecerá. Él no ignora la maldad, sino que actúa para restaurar y proteger. Al estudiar Nahum, somos desafiados a confiar en la justicia de Dios y a permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando el mal parece prevalecer. Habacuc. El libro de Habacuc es un diálogo entre el profeta y Dios. Habacuc cuestiona a Dios sobre la injusticia y la maldad que observa en su pueblo. Dios responde que está en control, incluso cuando parece que no es así. Promete que se hará justicia, aunque pueda tardar. El mensaje de Habacuc es una invitación a la fe, incluso en medio de la incertidumbre. Nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando no comprendemos sus caminos. Conexión actual, el libro de Habacuc nos desafía a cuestionar nuestras propias dudas y a confiar en Dios. En tiempos de incertidumbre, se nos recuerda que la fe es fundamental. El mensaje de Habacuc nos anima a permanecer firmes en nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él está actuando, incluso cuando no podemos ver. Al estudiar Habacuc,
somos desafiados a vivir por la fe y a confiar en que Dios es justo, incluso en medio de las dificultades. Sofonías. El libro de Sofonías es una profecía sobre el juicio de Dios y la necesidad de arrepentimiento. Sofonías clama al pueblo para que vuelva a Dios y se aleje de sus ídolos. Advierte sobre el día del Señor, un tiempo de juicio para aquellos que se apartan de Dios. Pero también trae un mensaje de esperanza y restauración para los que se arrepienten. La promesa de que Dios se alegrará al restaurar a su pueblo es un mensaje de aliento para aquellos que buscan la verdad. Conexión actual, el libro de Sofonías nos desafía a considerar nuestra propia necesidad de arrepentimiento. En un mundo lleno de distracciones, somos llamados a volver nuestros corazones a Dios. La esperanza de restauración es un recordatorio de que, incluso cuando fallamos, Dios está dispuesto a perdonarnos. Se alegra cuando nos volvemos hacia Él. Al estudiar Sofonías, somos desafiados a buscar la verdad y a vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Ageo. El libro de Ageo es un mensaje de aliento para el pueblo de Dios que ha regresado del exilio. Ageo convoca al pueblo a reconstruir el templo y a restaurar su relación con Dios. Destaca la importancia de poner a Dios en primer lugar y de trabajar en su obra. El mensaje de Ageo es claro: cuando priorizamos a Dios, Él nos bendice. La promesa de que la gloria del templo será mayor en la reconstrucción es una fuente de esperanza para el pueblo. Conexión actual, el libro de Ageo nos desafía a considerar nuestras prioridades. En un mundo lleno de distracciones, somos llamados a poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. El mensaje de Ageo nos recuerda que Dios se preocupa por nuestra obediencia y que, al colocarlo en primer lugar, experimentamos sus bendiciones. Al estudiar Ageo, somos desafiados a trabajar en su obra y a confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Zacarías. El libro de Zacarías está lleno de visiones y profecías sobre la restauración de Israel y la venida del Mesías. Zacarías alienta al pueblo a mantenerse firme en la esperanza de que Dios cumplirá sus promesas. Las visiones de Zacarías revelan la soberanía de Dios y la importancia de vivir en obediencia. También habla sobre la venida del Rey, que traerá paz y salvación. El mensaje de Zacarías es una fuente de esperanza para el pueblo que anhela la restauración y la presencia de Dios. Conexión actual, el libro de Zacarías nos desafía a vivir con esperanza en medio de las dificultades. En tiempos de incertidumbre, podemos confiar en que Dios está trabajando para cumplir sus promesas. La venida del Mesías es un recordatorio de que Dios es fiel y que siempre está a nuestro lado. Somos llamados a vivir en obediencia y a esperar su intervención en nuestras vidas. Al estudiar Zacarías, somos desafiados a permanecer firmes en la esperanza y a confiar en que Dios está cumpliendo sus planes para nosotros. Malaquías. El libro de Malaquías es un último mensaje de Dios a su pueblo antes del silencio profético. Malaquías confronta la apatía espiritual y los pecados del pueblo, llamándolos al arrepentimiento. Destaca la importancia de la adoración genuina y la fidelidad a Dios. La promesa de que Dios enviará un mensajero para preparar el camino es una esperanza para el pueblo. El mensaje de Malaquías es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y la manera en que lo adoramos. Conexión actual, el libro de Malaquías nos desafía a considerar la sinceridad de nuestra adoración. En un mundo donde la religiosidad puede volverse superficial, somos llamados a buscar una relación verdadera con Dios. La promesa de un mensajero nos recuerda que Dios continúa trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Él desea restaurar nuestro corazón y llevarnos a una adoración genuina. Al estudiar Malaquías, somos desafiados a revisar nuestra relación con Dios y a buscar una vida de fidelidad y adoración auténtica. Oración. Amado Dios, te agradecemos por tu palabra, que ha sido una guía constante a lo largo de la historia. Hoy, al reflexionar sobre los libros del Antiguo Testamento, reconocemos la sabiduría que en ellos se encuentra. Las historias de fe, arrepentimiento y redención nos recuerdan que, así como tú estuviste presente en la vida de tus siervos, también estás con nosotros hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicar las enseñanzas del Antiguo Testamento en nuestra vida diaria. Que podamos aprender de la perseverancia de Moisés, la valentía de David y la sabiduría de Salomón. Que su ejemplo nos inspire a vivir con integridad, justicia y amor hacia nuestro prójimo. En un mundo lleno de desafíos y distracciones, ayúdanos a mantener nuestra fe firme y a buscar tu voluntad en cada decisión que tomemos. Que las promesas de esperanza y redención que encontramos en las Escrituras nos fortalezcan y nos guíen en nuestro caminar contigo.
Te agradecemos, Señor, por tu amor incondicional y por la oportunidad de crecer en conocimiento y fe a través de tu palabra. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad y testigos de tu gracia en este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Después de explorar los libros del Antiguo Testamento, podemos ver cómo el mensaje de Dios es una constante a lo largo de la historia. Desde la creación hasta las promesas de redención, Él revela su amor y su misericordia. Cada libro nos enseña sobre quién es Dios y cómo desea que vivamos. Las historias de arrepentimiento, esperanza y restauración nos desafían a aplicar estos principios en nuestras vidas. Al mirar hacia el futuro, podemos aferrarnos a la esperanza que encontramos en Dios. Él es fiel a sus promesas y siempre está presente en nuestras vidas. Si deseas explorar más sobre la palabra de Dios y la importancia de sus enseñanzas, inscríbete en el canal Fe y Maravillas y únete a nosotros en este viaje de fe y descubrimiento. Que Dios te bendiga.